Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Pennywise y en esta ocasión vamos a hablar de mi historia, It, de mi papá Stephen King. Ay. No es cierto, mi nombre es Miguel Ángel Cardona y bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar, recuerda suscribirte y darle like. Ahora sí, vamos a hablar de este libro. La novela de It es una de las novelas más conocidas y más populares del gran escritor Stephen King. Stephen es conocido mundialmente como el maestro del terror. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con eso, porque muchas de sus novelas no son tal cual de terror, sino que se basan más que nada en fantasía, en drama, en misterios, en romance, en conceptos bastante, digamos, lovecraftianos con todo su universo. Y es un escritor bastante prolífico, bastante bueno, que te puede sacar 4 libros en un año, y de esos 4, 3 son realmente buenos. Uno, pues, lo sacó porque sí. Tengo que admitir que aunque sea un escritor bastante bueno, los finales de él son... muchas veces los finales como que no le ayudan, pero ese es punto y aparte. Ahora, en esta ocasión, estamos con el libro de It, uno de los libros más populares que tiene. Fue de los primeros que sacó. El primero que sacó fue Carrie. Después también están conocidos como El Resplandor, como La Milla Verde, como La Torre Oscura. Pero It, sin duda, es el mayor referente que tenemos de Stephen King. Esta novela originalmente fue publicada en 1986, el 15 de septiembre para ser más específico. Y septiembre es un mes muy importante porque fue el año en que se publicó esta novela, porque el 21 de septiembre Stephen King cumple años y yo cumplo también años ese mes, así que es un gran mes. Esta pequeña novela, esta pequeñita novela de It, cuenta aproximadamente con 1502 páginas. Y la letra es bastante, pues digamos, medianita. O sea, es chiquita, es pequeña, pero es medianita. Se lee fácil, se lee muy fácil realmente. Y bueno, esta primera novela comienza con este párrafo, con este mítico párrafito. 1. Después de la inundación, 1957. 1. El terror, que no terminaría por otros 28 años, si es que terminó alguna vez, comenzó, hasta donde sé o puedo contar, con un barco de papel que flotaba a lo largo del arroyo de una calle anegada de lluvia. ¡Wow! Es increíble. Solamente con ese pequeño párrafo nos abre las puertas a todo este mundo, a toda esta historia que comienza con el trágico final del pequeño Georgie y su barquito de papel. Sé fuerte, Georgie. Sé fuerte. Muy bien. ¿Qué podemos contar sobre el gran querido Pennywise? Miren, la historia ocurre en el pueblo de Derry, en Maine, al igual que muchas de las historias de Stephen King. La historia principal se va a dividir en 2 partes, en 1957 y en 1985. Esto debido a que nuestros personajes, pues básicamente nos van a contar su vida de cuando son niños a cuando son adultos. El Club de los Perdedores es como se hacen llamar nuestros protagonistas. Estos miembros hacen un grupo de 7 personas. Son Mike Hallam, Bill Denbrook, Richard Tozier, Stanley Uris, Ben Hancock, Beverly Marsh, Eddie Capra. Ellos serán nuestros personajes principales a lo largo de toda esta historia. Y es una historia bastante bonita realmente. Miren, vamos a dejar de un lado a nuestro querido Pennywise. La historia de It nos cuenta cómo en el verano de 1987, nuestros perdedores, nuestro club de los perdedores, se reúne porque se sienten solos. Bill perdió a su hermano, a el pequeño Georgie, en el trágico accidente de la lluvia con el barquito que ya todo el mundo conoce. Así que Bill tiene este duelo porque se siente culpable por no haber acompañado a su hermano,
ya que él era el hermano mayor, así que siente que debió haber hecho algo más y se siente culpable, se siente deprimido. Y estamos hablando en una época en donde ser negro o ser judío era muy mal visto. Era el momento del racismo, el pleno momento del racismo. Así que personajes como Stanley Uri, que eran judíos, o como Mike Callum, que eran directamente negros, pues no la pasaban muy bien. Les trataban mal, les mataban a sus animales, les hacían bullying, los golpeaban. Era una época muy mala. Beverly Marsh, pues era una mujer en un grupo de puros hombres. Por lo tanto, era también considerada como una cualquiera, como una machorra, como todo eso. Por su parte, Ben Hancock era el gordito del grupo. Y decir gordito es ser bueno con él. Era el obeso, el gordo, el tipo deja de tragar que ya no puedes caminar. Así que sí, la burla también estaba ahí. Los únicos normales que quedaban en el grupo eran Bill, Eddie y Richie. ¿Cuál es la cosa con ellos tres? Que Bill, pues, es tartamudo. Le dicen Bill el Tartajas. Y tiene este trauma con el hermano, así que no la tenía muy bien. Más que nada por su tartamudez, no la tenía bien. Eddie, bueno, el problema estaba con su mamá. Su mamá fue la causante de que Eddie creyera que durante mucho, mucho tiempo estaba enfermo. Y no, el niño era hipocondriaco, pero a causa de su mamá. Inclusive llega una parte en donde está tan influenciado por la protección, la sobreprotección de su madre, por sus miedos personales, por el no ser él mismo, sino vivir bajo la sombra de una mujer que lo domina, que no solo de niño, sino de grande terminó casándose con una mujer que a priori es el reflejo vivo de su madre, a tal grado que en una de las adaptaciones a cine que hicieron de esta novela, la actriz que hace de la mamá de Eddie y de la esposa de Eddie es la misma actriz, para darnos a entender este complejo de que el niño jamás se pudo despegar de los cuidados, de la atención, del sufrimiento que vivió con su madre y eran parte de su vida. Richie, por su parte, bueno, el bocazas, pues básicamente hablar era su problema, hablar. Hablaba cuando no debía, decía chistes, decía comentarios a gente y en el momento que no debía decirlos. De ahí en fuera, pues era, digamos, el más normalito, pero era como de que, cállate, ya cállate, te estás metiendo en problemas, cállate. No se callaba y se metía en más problemas. Y pues bueno, así terminó la cosa. Así que ya tenemos a nuestros personajes viviendo en un mundo bastante malo para ellos. Les hacen bullying, los adultos no los quieren, quienes los quieren los tratan mal. Y ni siquiera en la escuela era un lugar seguro para ellos, porque ahí estaba Henry Bowers, quien era el mayor bully que tenían. Y él tenía ciertos amigos, cierta pandilla, entre los que se encontraban Patrick Hochstatter, Belch, Victor Chris, quienes eran básicamente como que los copinches de Henry Bowers. La historia de It nos está contando cómo este grupo de perdedores intenta sobrevivir a su vida, intentan que los adultos no los traten mal, intentan conectar entre ellos mismos, ya que sus miedos, sus prejuicios los han llevado a ser muy inseguros, pero encontrando un refugio en ellos mismos. Porque esta novela es una novela sobre la superación, sobre la amistad, sobre el amor, pero que es una novela tan increíble que te encariñas con todos estos personajes, que en 1500 páginas básicamente conoces toda la vida de estos personajes, sus sueños, sus metas, sus propósitos. Vemos cómo Ben se convierte en un gran arquitecto, cómo Bill es un gran escritor. Vemos cómo cada uno de nuestros personajes cumple de cierta forma sus metas y son exitosos. Pero esto es gracias a que lograron pasar toda una vida de sufrimientos, de miserias, y que con el poder del amor y la amistad lograron salir adelante. Y eso sería en cuanto a nuestros perdedores. Pero realmente la historia es de Derry. Y no podemos hablar de Derry si no lo mencionamos a él. Pennywise, el payaso bailarín. It,
Eso, el creador de las mayores pesadillas de los niños. Un vampiro espacial come emociones. ¿Qué vamos a decir de Pennywise? No lo sé. Me encanta cómo el libro está estructurado en varias partes. De hecho, te dice parte uno, parte 2, parte tal, pero también vienen pequeñas secciones del libro que nos cuentan la historia de Derry, nos cuentan cómo fue en su fundación, cuáles fueron los eventos más trágicos, qué dicen las personas sobre ciertas cosas que han ocurrido, y esto es necesario porque profundiza no solo en la historia del pueblo, sino también del payaso, porque el payaso es fundamental para entender las tragedias que han pasado, que han acontecido. Y más tarde que temprano nos damos cuenta que hay una conexión monstruosa en el pueblo con el payaso a tal grado que si dañas a uno, el otro recibe el efecto. Es por eso que, entrando en spoilers, cuando atacan a Pennywise en el libro, la ciudad parcialmente queda destruida, porque ya vencieron a Pennywise, ya vencieron este mal. Y como estaban conectados, pues la ciudad sufrió una especie de terremoto, de destrucción, donde también sufrió como su alma, por así decirlo, fue atacada. Algo que me encanta de esta novela es que Stephen King escribió mucho de él. De hecho, él lo ha comentado. Aquí hay vivencias que tuvo con sus hermanos y sus amigos, que tuvo en su infancia. La construcción del dique, ir al cine los sábados a la matiné, leer revistas y ver películas de hombres lobo y de vampiros y demás. Las experiencias que tuvo en la escuela. Es una historia bastante personal, bastante realista, bastante humana. Por eso me encanta It, porque es una novela que, si bien tiene su fantasía en cuanto al payaso, les repito, es una historia de amor, es una historia de superación, de amistad, es una historia que todos deberíamos de leer, pero con un ojo y una mente abierta y madura, porque si bien es de amor, amistad y fantasía, también tiene ciertos toques que, bueno, no son como para todo el público. Digo, hay un capítulo en donde dos personajes hombres se están masturbando y no hay problema, el problema es que son niños. Después hay otra cosa relacionada con niños que pues básicamente terminan teniendo una especie de orgía en las alcantarillas. O sea, ¿se imaginan leer esa cosa? Un grupo de niños en las alcantarillas teniendo una especie de orgía. Sí, debes de leerlo con cierta mente abierta, con cierta capacidad de madurez, para entender que, ok, sí, no lo sé, debes de tener cierta madurez para leerlo. Y luego las muertes también son muy descriptivas. Hay muertes muy ingeniosas. Hay unas que sí son descriptivas, pero son bastante sencillas, bastante meh. Pero hay otras que de plano dices, ¿cómo se le ocurrió? ¿Cómo vino eso? O sea, estamos hablando que una de las muertes más sencillas que hubo, por ejemplo, fue la muerte de Stanley. Se suicidó en su bañera. O sea, el tipo se suicidó en la bañera. Y ya. Y luego tenemos la muerte de Patrick Hockstader, quien básicamente Beverly vio como el muchacho murió al ser atacado. Por ser atacado por esto, mutantes voladoras que lo rodearon y le chuparon toda la sangre y valió madres. O sea, fue muy ingenioso. Valió madres. Y luego este tipo se convierte en una araña gigante. O al menos así es como lo podemos ver. Así que sí, las muertes y la acción aquí, deja ir tu mente, deja liberarte. Tú acepta que una tortuga gigante vomitó el universo y que esa tortuga está peleada con lo que nuestra mente es capaz de ver como una araña gigante o un payaso diabólico. Claro que sí, es normal, es parte del universo de Stephen King y es hermoso. Esta novela, repito, tienen que leerla sí o sí. De preferencia ya cuando tengan unos 16, 17 años, ya más grandecitos. Y cuando adentrados en el mundo de Stephen King, ya hayan leído mínimo unas 3, 4 novelas, las que quieran,
De preferencia que hayan comenzado con novelas como Carrie o tal vez El ciclo del hombre lobo, maybe Cuyo, tal vez. Porque se van a acostumbrar a la forma en que Stephen King escribe, en la forma en que narra las historias, desarrolla sus personajes. Porque si directamente ya entran con esta novela, pues bueno, aquí, aunque es muy grato de leer, la novela sufre mucho de este, digamos, síndrome que Stephen King tiene sobre, mira, te estoy contando la historia del pueblo y en el pueblo hay un panadero. Bueno, te voy a contar la historia de ese panadero y sus dos hijos. Luego hay una viejita loca. Te voy a contar los años de universidad de esa viejita, cómo se volvió loca y por qué terminó pidiendo limosnas en esa esquina. ¿Todo esto sirve para la historia? No. ¿Y por qué hasta aquí? Ah, porque nuestros personajes quieren entrar en una tienda, pero la tienda, el dueño es uno de los hijos de aquel panadero y en la puerta está la viejita loca. Y a nuestros personajes les da miedo entrar porque está la viejita. Nada más nos dan ese contexto de quién es el dueño, quién es esto, quién es aquel, bla, 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 para qué sirve, quién era, bla, bla. Muchas veces funciona para la historia, muchas veces simplemente nada más es para darte eso, historia, un contexto, que está bueno, en este caso está muy bien. Hay otras novelas donde dices, sí, no era tan necesario que me explicaras esas cosas. Pero aquí está muy bien y la forma de escribir es una de las mejores que tiene este autor. Por eso esta novela y el gran éxito que ha tenido Stephen King es reconocible y es claro que sí, muy bien merecido. Así que no sé si aclarar que me gusta esta novela, es de las que más me encanta de este autor y de la literatura en general. Y no tengo otra cosa más que decir que léela, 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 por lo que más quieras, léela, porque es hermosa. Sí, parecen muchas páginas, y lo son, y la letra también es pequeña, pero se te va a ir como agua. Yo la leí en una semana y me encantó. Es una lectura recomendadísima, tanto si te gusta como el terror, como si no te gusta, como si apenas vas comenzando a leer, como si no. Es una lectura que debes de leer 100%. Tuvimos una miniserie protagonizada por Tim Curry, después otra protagonizada por Bill Skarsgård. Las dos son muy buenas adaptaciones. Las dos se alejan demasiado de la historia y mantienen una esencia casi mítica. Pero no hay nada como leer la obra original. No hay nada como leer a este maldito payaso diabólico, directamente salido de la mente, de la pluma, de la creatividad del gran Stephen King. Así que, léanla. No sé qué más decir, así que esto termina aquí. Mi nombre es Miguel Ángel Cardona. Recuerda suscribirte y darle like. Nos estamos viendo en la próxima. Adiós. Cuando salió la película, el capítulo 2, me compré una camisa para ir al estreno de la película. Fue esta. No me quedó la camisa. De hecho, está muy chiquita y no me quedó. Pero la tengo como un bonito recuerdo. Un recuerdo de algo que nunca usé. Pero aquí está.